Muy buenos días. Primero mis disculpas. Voy a hablar en castellano, aunque durante la sesión de preguntas y respuestas lo haré en catalán. La culpa lo tiene Ángel Yécora. Me dijo, no puedes tomar un café antes. Y tengo miedo de que si hablo en catalán sin tomar un café, nadie me va a entender absolutamente nada. Y entonces, discúlpeme, pero después entonces sí hablaré en catalán en las preguntas y las respuestas. Entonces, yo tengo 59 años, como Sergi ha dicho muy correctamente, soy guapísimo y sé que no parezco mi edad, pero sí tengo 59 años y he visto muchas cosas muy surrealistas durante mi vida, pero no he visto nada como la situación que tenemos ahora mismo. Y también nunca he visto un mundo donde las cosas cambian tan rápidamente. Por ejemplo, un poco más que hace un año, los CDRs ya estaban demostrando de que no solamente estaban conscientes políticamente, sino también estaban ya dando ejemplo de llevar máscara. Vino esto, el bicho, que honestamente no sé si es así de tan bonito o simplemente alguien ha dibujado esto así, porque no soy científico, pero es precioso. Y de repente, como resultado de esto, los CDRs se pusieron de moda y entonces incluso señores cuyo nombre niego de mencionar en público, incluso ellos también están llevando ahora las máscaras. Tenemos una situación mundial donde la pregunta que yo tengo que contestar es ¿cómo nos va a afectar socialmente y políticamente? Y la respuesta muy fácil es decir, pues no lo sé, porque nadie realmente sabemos, es muy difícil de predecir un futuro y especialmente en tiempos tan inciertos como ahora. Sin embargo, puedo afirmar dos cosas, de que hay dos pilares de que nosotros siempre hemos olvidado, que tienen que ser reforzados más que nunca ahora en esta época post-COVID, que espero que llegará más temprano que tarde. COVID no nos ha dado nuevos problemas sociopolíticos. Lo que ha hecho es que ha exagerado o exagerará los problemas sociopolíticos que ya existen. Y hay dos pilares que podemos utilizar para contestar esto. Lo primero es la educación, y hablaré de esto más tarde, y el segundo es la salud. Sin estos dos pilares, sin el hecho de que estos dos aspectos de nuestra vida se convierten en la prioridad número uno de la sociedad, siempre vamos a tener problemas. Es así de sencillo. La economía del mundo ha recibido en los últimos 12, 13 años varias patapums. La crisis de 2008, de lo cual, por ejemplo, aquí en Cataluña y en España y en muchas partes de Europa, todavía no hemos recuperado. Después entonces ha venido ahora esta crisis del COVID. Piénsate que en el día 1 de enero del año que viene entra en vigor el Brexit, que también nos va a afectar económicamente. Y las predicciones y las posibilidades económicas y sociales realmente pintan negro. Uno de los grandes problemas que nos vamos a ver durante los próximos años y posiblemente décadas es no solamente una continuación de desigualdad entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen, sino que se ha exagerado y ampliado muchísimo más. Y esto es un factor que nosotros tenemos que entender como sociedad si vamos a estar mejor preparados para confrontar crisis como el COVID-19 en un futuro. Piense en la situación económica que nosotros aquí tenemos ahora mismo. El 30% de los españoles, el 30%, no cobran ni tan solo
1.230 euros brutos, el 30%. El salario medio es de 1.590,3 euros. Y esto significa que es el punto en el medio, entre las dos partes. Entonces, hay gente que están cobrando muchísimo más, pero hay mucha gente que está cobrando muchísimo menos. Y esto significa de que estamos hablando de gente que no tienen realmente el acceso a los servicios sociales, la salud y sobre todo la educación que requieren. En cambio, como sociedad, uno de nuestros defectos que estamos viendo más y más cada día es el hecho de que, por ejemplo, en el primer lugar de ganar dinero es el sector de marketing, comunicación y venta. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de sociedad hemos creado donde los que más ganan son los que venden? Que nos crean imágenes que nos intentan convencer de ser de una manera o la otra. Y no me refiero a Sergi, que está en la comunicación, porque él está en una comunicación de periodismo decente y justo. Pero, por desgracia, hay muchísimos periodistas, hay muchísimas empresas, muchísima gente que trabajan diariamente a conciencia para engañarnos. Y estos son los que cobran más. Y vaya sorpresa, en el segundo lugar son los financieros y los administrativos. Los financieros, muchas veces la gente que causan el problema son la gente que están más cobrando y más dinero ganando de la miseria y de la situación en las cuales nosotros encontramos ahora mismo. Leo Messi es, estoy seguro, un hombre muy simpático. Le odio porque yo soy de Real Madrid. Y el hombre, estoy seguro que es muy simpático, estoy seguro que es muy buen marido, muy buen padre, pero tiene el cerebro de un cacahuete. No ha hecho nada para la sociedad, menos que marcar goles con un pequeño fútbol. Este hombre cobra 8,3 millones al mes. Y no es su culpa. Pero nos tenemos que preguntar en qué clase de sociedad estamos viviendo cuando un hombre, seguramente muy buena persona, puede cobrar 8,3 millones al mes para perseguir un fútbol en un terreno de algunas dimensiones sobre hierba. Mejor, según lo que dicen, yo no lo digo porque soy madridista, mejor que otros. Pregúntanos, ¿esto realmente es correcto? Cuando al mismo tiempo, esa señora, una enfermera, que se está jugando literalmente la vida, como se ha demostrado en estos últimos meses, está cobrando 1.700 euros al mes brutos. Y es enfermera. Hay médicos que han estudiado, que son residentes o internos, que están cobrando menos. Y mi pregunta es, ¿qué clase de sociedad vivimos? ¿Realmente depende de los factores de un mercado? O sea, Messi está haciendo su dinero porque vende. Es como un actor, es una persona que entretiene. Y lo que realmente le da el dinero es el marketing, la imagen. Esa señora, no hay ninguna agencia o representante para hacer marketing para ella. En cambio, esta señora, en lugar de perseguir un fútbol por un campo,
está salvando la vida. Está trabajando muchas veces bajo condiciones mínimas. Y nosotros hemos salido durante muchos meses aplaudiéndoles. Yo no lo hice. Lo encontraba vergonzoso. Lo encontraba hipócrita. Que la gente saliendo a sus balcones y aplaudiendo con rabia, mientras que estaban confinados en sus pisos, estaban aplaudiendo a gente que normalmente les importa un pepino. Que solamente les importa cuando ellos mismos, por la razón que sea, tienen que ir al hospital. Tenemos un otro problema. Bueno, Trump evidentemente es un problema, pero no es el problema en sí. Trump es una reflexión de la cultura occidental, la cultura anglosajón, del consumo rápido, de no pensar, de no preguntarse, de no analizar, de un sistema de educación que nos ha enseñado que lo importante es aprobar un examen. Y que al momento que has aprobado el examen, ya está. No importa qué el tema. Porque después tienes que aprobar un otro examen. No tienes tiempo ni para analizar, ni para hacer preguntas. Hemos creado una generación de gente que no saben dialogar. Hemos creado una generación de gente que no saben crear un discurso y conversar y dialogar de una manera profunda. Hemos creado una generación con 160 caracteres. Expresan sus opiniones, que han oído también a través de 160 caracteres. Hemos creado una generación que no tiene imaginación, porque la imaginación ya está suministrado por los productores de los videojuegos. Hemos creado una generación de memes. Y el resultado es que un señor como Donald Trump, que puede decir tantas barbaridades en una semana que queda absolutamente pasmoso, que la satiria política, los escritores de las comedias políticas han dejado de trabajar porque dicen, nosotros no pudimos mejorar este señor, porque este señor y la gente como él están rompiendo las normas cada día y hemos encontrado una situación ahora donde ya no hay normas. Tenemos otro problema, aparte de los efectos de Twitter y Facebook, etcétera, etcétera, que es el nacionalismo. Yo no voy a hablar del nacionalismo aquí en Cataluña ni en España, voy a hablar del nacionalismo a nivel global. Vivimos en un mundo donde el nacionalismo ha crecido en los últimos 10 años como no hemos visto desde antes de la Primera Guerra Mundial. Yo me encanta la historia y muchas veces para saber lo que va a ocurrir en el futuro hay que mirar al pasado, hay que mirar la historia. Y la historia si nos enseña una cosa es que nosotros como seres humanos nunca aprendemos. Podemos, por ejemplo, ver claramente que la tecnología sí va avanzando, pero el ser humano, como una especie, como una unidad capaz de pensar, no ha avanzado desde hace 50.000 años. Y entonces, el patriotismo, la xenofobia, el racismo, está ilustrado en situaciones como, por ejemplo, los que votan a Trump, los que votan a Brexit. Dicen, los que votan a Brexit no todos son racistas. Es correcto. Pero te garantizo, como inglés, que todos los racistas votaron a Brexit. Y la misma situación
ocurre en Francia, ocurre aquí, en España, ocurre en Hungría, ocurre en Italia, Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, en todas partes. Tenemos un problema que se llama nacionalismo, se llama xenofobia. Y sí, y no quiero herir sentimientos, pero los que me conocen saben que lo hago a menudo, ocurre aquí también en Cataluña. Tenemos otros problemas que también van a ser exagerados por la crisis de COVID. El cambio climático. Esto es la gran crisis que nosotros estamos confrontando. Esto básicamente significa un 80% de mi trabajo como el jefe político de Eurecat, del Centro Tecnológico de Cataluña, que también trabajo como resultado para la ONU y también para la Comisión Europea. Y yo trabajo los aspectos políticos, intentando crear puentes entre los científicos y los políticos, y los científicos y el resto de la sociedad, para buscar soluciones internacionales a las grandes crisis que nos está causando el cambio climático. Y uno de los resultados del cambio climático, aunque yo no puedo decirlo y no puedo decirlo exactamente como ciencia cierta, ha sido COVID. Hay muchos científicos con quien yo estoy hablando, con quien trato cada día, que dicen que COVID y situaciones similares es una reacción del planeta para acabar con un virus. El virus somos nosotros. Nosotros hemos hecho esto al planeta. Nosotros somos responsables de esto. Eso es una foto fácil. La típica foto de un niño africano en la cama sufriendo. Es fácil de poner esta foto. Y como Quique ha demostrado muy claramente, de hecho, en África están trabajando mucho mejor que el mundo occidental en el tema de COVID, porque por desgracia están mucho más acostumbrados a estos tipos de epidemias y pandémicos. Sin embargo, os dejaré con una cifra y voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una persona acabó de morir porque no tenía acceso a agua limpia. Cada 10 segundos, alguien muera en el mundo porque no tiene acceso a agua limpia. Y esto es una otra situación que nos vamos a exasperar, que va a continuar aún más poderosamente en el mundo. Yo trabajo mucho en el Oriente Medio, estoy trabajando mucho por ejemplo, en intentar crear enlazos entre Israel, Palestina, Jordania, Turquía, Grecia, sobre el tema de agua, y también con los refugiados de Siria que acababan en los campos en el norte de Jordania. Esto es lo que ellos piensan de agua. Esto fue dibujado por una niña de 7 años en un campo de refugiados de Siria, allí al lado de la frontera de Jordania. Y me dio este dibujo. Y ese dibujo demuestra lo que piensan que es el mundo. A la izquierda, su realidad. A la derecha, como ven a nosotros. Y siempre me preguntan lo mismo. ¿Cómo es que la gente allá no están conscientes de lo que nos está pasando a nosotros? Y vivimos en un mundo debido a la existencia de países, debido a la existencia de fronteras y divisiones, donde el problema, por ejemplo, de esta chica, si no nos influye directamente, nos importa un pepino.
Solo cuando nos influye directamente es como nosotros en el Occidente empezamos a darnos cuenta del problema. Racismo. Yo no me acuerdo en época en mi vida, yo tengo 59 años, donde el racismo ha sido tan abiertamente viva. Esto no es una foto de estas semanas de Black Lives Matter. Esto es una foto de los años 60. Y por desgracia, casi 60 años más tarde, podría ser una foto de ayer. No hemos avanzado en absoluto. Y esto también es un problema. Cuando hay una pandemia como COVID, que se pueden exasperar si nosotros no reaccionamos. La violencia doméstica, el trato de las mujeres, son las mujeres que más están afectadas por las crisis mundiales, a nivel económico, a nivel de salud y a nivel de condiciones de vida. Y por desgracia, el coronavirus también ha creado un otro problema, un incremento brutal de la violencia doméstica porque están atrapados en casa con sus seres queridos. Y la igualdad mujer no ha mejorado. Esto es un dibujo que se hicieron, salieron, me parece, en El Economista hace 3 semanas. Esto es la diferencia. Es una realidad. Y es una realidad que cuando hay una crisis económica, tal como estamos confrontando ahora, y como nos vamos a confrontar, se exaspera más. Hasta incluso la crisis económica está utilizada como una excusa. No, es que nos gustaría pagar a las mujeres lo mismo, pero es que las circunstancias tal como está. Mentira. Simplemente no queremos repartir el pastel como debería estar repartido, porque nosotros lo aceptamos, porque somos una sociedad que acepta que un argentino bastante tonto, pero con un maravilloso shoot de fútbol, puede cobrar más de 8 millones de euros brutos al mes. Esto es nuestro problema. Dice, en una crisis que exige un nuevo diálogo sociopolítico entre todos los agentes sociales, en el que se conoce como el quintuple helix. Y esto te voy a explicar un poquito más en un momento. También una otra frase de uno de los escritores más importantes del siglo XXI, o sea, yo, dice, el mundo solamente verá significativamente diferente esta vez si, cuando salimos de la crisis, decidimos tomar las medidas para resolver aquellos problemas y realmente producir cambios fundamentales. Hasta ahora he pintado, digamos, un discurso bastante negro, bastante serio. Hay soluciones, pero tenemos que elegir. ¿Aceptamos el status quo? ¿Dejamos esta pandemia pasar? Y espero sinceramente que llegue muy pronto una vacuna, que podemos volver a un mundo más normal, pero que no cambiamos nada. O empezamos a mirar a nosotros mismos como sociedad y decidir que es la hora de cambiar porque algo está fallando y mucho. Y yo sugeriría primero de eliminar 3 cosas. La patria. Yo soy medio portugués, medio ruso. Nací en Londres. Vivo en Cataluña. Estoy saliendo ahora con una chica de Rumanía. Me importa un bledo la nacionalidad de una persona. Me importa un bledo. No me hace ni mejor persona
ni peor persona si yo he nacido en un lugar u otro. Pero cómo nosotros juzgamos el mundo y la gente que conocemos por su nacionalidad. Tenemos que eliminar esto. Si hay una cosa que está demostrando muy claramente el COVID-19 es que no nos podemos permitir de tener fronteras intelectuales, culturales, lingüísticas. Tenemos que admitir de que vivimos en un pueblo global, que suena muy kumbaya, pero ahora ya es una necesidad que entendemos esto. Las decisiones que toman en los Estados Unidos bajo Trump nos afectan a todos. Las decisiones que se han tomado como resultado del Brexit en Gran Bretaña nos afectan a nosotros viviendo aquí. Los efectos de una decisión de Putin o de Erdogan o de los chineses nos afecta a nosotros. Y coronavirus tiene que enseñarnos esto. Nos tiene que enseñar de que ya no podemos escondernos detrás de fronteras, detrás de aduanas o detrás, en los peores de los casos, murallas. Partidos. Yo he sido miembro de un partido político. Yo fui un político aquí en el Ayuntamiento de Figueres. No estoy orgulloso de ello, todos tenemos un pasado, pero mira, está ahí. Lo confieso, he sido político. Los partidos políticos, ¿para qué sirven ya? ¿Qué nos hacen? Los partidos políticos se han convertido en empresas cuyos beneficios simplemente son la cantidad de votos que tienen. Es difícil muchas veces de distinguir entre la filosofía o la política de un partido u otro. Y lo que hacen los partidos es que sofogan totalmente la voz del individuo. No estás, si eres miembro de un partido, tener una opinión propia. Tú tienes que ser fiel a la línea del partido. ¿Qué pasó con la palabra democracia? El problema es que la democracia nunca ha existido jamás. Y ahora menos, porque vivimos en un mundo de cooperatismo. Son las grandes corporaciones que toman las decisiones. Son las grandes corporaciones que deciden quiénes son los grandes líderes de los partidos. Y es la disciplina del partido que nos obliga de seguir o no seguir. Por lo tanto, acabamos ya con los partidos una vez. Convertimos entonces los políticos no en profesionales, sino en gente a nivel municipal que representan su distrito, que están elegidos por su distrito, sin lista, sin nada, con el propósito de defender los intereses de su barrio, de su distrito. Y si lo hicimos esto, ya no tendremos gobierno y oposición a nivel municipal. Tendremos un gobierno de los distritos. Y de repente tendríais un susto tremendo, porque por la primera vez en vuestra vida veríais quizás algo parecido a democracia. Porque la persona que ha sido elegido tendrá que contestar a sus votantes, no a los jefes de su partido. Entonces, esto es lo que llamamos en inglés el Quintuple Helix. Es un sistema que yo desarrollaba junto con la Universidad de California, Irvine. Ha sido ahora adoptado oficialmente por las Naciones Unidas para el tema de agua y control del aire. Y está basado en la importancia, no de los estados, no de las regiones, sino de las ciudades y los pueblos, los municipales. Y está basado en 5 factores. Que primero, las estrategias supranacionales de entidades como, por ejemplo, la Comisión Europea o las Naciones Unidas, los objetivos grandes pueden ser traducidos en acciones prácticas por las autoridades municipales. Y entonces
pueden interaccionar y involucrar totalmente a 5 sectores. El sector público, evidentemente, el sector de investigación y educación, lo que llamamos en inglés the research sector, que por ejemplo, ¿qué dijo? Me parece que dijo que unos 500 artículos están publicados cada mes, algo así, cada semana, cada día, 500 artículos. En el caso del coronavirus no lo voy a criticar, pero se es consciente de una cosa. La mayoría de los investigadores, la mayoría de los académicos, también les importa un pepino vosotros o lo que necesitáis. Están interesados en su tema, en su especialización y su ambición, porque el mundo académico se ha creado así, es de publicar en unas revistas que vosotros en vuestra vida vais a leer ni ver. Y su manera de decidir que si son buenos investigadores o no, no es porque lo que están haciendo o los resultados de su trabajo podría ser útil para la sociedad. Lo que les interesa es que están publicados X veces cada año. La investigación, y no estoy hablando, por ejemplo, de la investigación médica que está ocurriendo ahora, pero a veces sí. La investigación se ha convertido perversamente simplemente en un casi concurso entre gente cualificada para ver quién puede publicar más. Y vosotros, el público en general, nunca jamás va a saber nada de los resultados del trabajo para lo cual vosotros estáis pagando a través de fondos públicos. El sector privado, evidentemente, es importante. Hombre, nos ha causado el problema. Pues entonces es importante de que también les incluimos muchas veces en lo que es la solución. Pero lo más importante de todo para mí son 2 elementos. Los ciudadanos y también cultura. Cultura para poder comunicar a los ciudadanos, para crear emoción, para crear interés por parte de gente como vosotros que habéis tomado el tiempo de venir aquí hoy. Pero más que nada, los ciudadanos no puedes simplemente informarles. Les tienes que dar interés. Y si tienen interés, quieren estar involucrados prácticamente, no solamente en la co-creación de una política, sino en su implementación. Y nosotros hemos estado trabajando en esto durante los últimos 8 o 9 años y sabemos que funciona. Pero, ¿quién es siempre el gran obstáculo? Los estados y también los partidos. Porque claro, momento, está quitando la importancia de estas 2 instituciones, estos 2 conceptos. No solamente soy yo un calvo tremendamente guapo que está diciendo estas verdades. La OCDE, que no es precisamente un bastión de comunismo, que es la Organización de Cooperación y Desenvolvimiento Económico, basado en París, y créeme, son duros, dice, hay un reconocimiento creciente, que lo sabéis, funciona mucho mejor cuando están diseñados y puestos en colaboración con los ciudadanos. El Banco Mundial, un otro bastión de comunismo, un otro sucursal de los CDRs, dice, cada vez hay más pruebas que confirman que en las condiciones adecuadas el compromiso ciudadano puede ayudar a los gobiernos y las empresas de servicios públicos de obtener mejores resultados de desarrollo. O sea, no solamente soy yo, un idealista, joven, guapo, inocente. Lo dicen la gente que realmente controlan las monedas. Estos son los SDGs, lo que llamamos en inglés los SDGs, the Sustainable Development Goals of the United Nations. Yo trabajo especialmente en el número 6,
que es sobre el agua, y también el número 13, que es la acción del clima. Y esto es una de mis responsabilidades. Y estos objetivos son lo que nosotros, todos nosotros, tenemos un papel en incluir. Nosotros entonces tenemos que demostrar la capacidad de reaccionar conjuntamente. Y voy a ir un poco más rápidamente porque siempre, todo el mundo que me conoce sabe que hablo demasiado y aún he recibido señal que faltan solamente 5 minutos. Respuestas. Aparte de la involucración del ciudadano, digitalización. Sí, sabemos de que habrá un cambio. Yo, por ejemplo, vivo aquí en La Ampoda, mi oficina está en Barcelona. Yo no he estado en mi oficina desde hace 6 meses. Antes del confinamiento, que estaba diciendo que llego a Tanzania desde el jueves y el domingo había el confinamiento. Yo llegué el sábado por la noche desde Brasil y el domingo, el día después, había el confinamiento. Antes del confinamiento había viajado 11 veces este año, en avión, por todo el mundo. Y piensas, ¿por qué? Si puedo con un Webex, un Skype, un Zoom, un Teams, puedo hablar tranquilamente con la gente, quedándome en casa y por lo tanto bajando el huella de carbono que yo personalmente estoy creando para ir a conferencias y reuniones sobre cómo reducir el huella de carbono. Imagínate los tontos que somos y hemos sido. Aparte de ahora, COVID también puede tener efectos buenos. Y uno de ellos es que nosotros vamos a vivir mucho más desde casa en el trabajo. Los que podemos. Evidentemente, si necesitas un laboratorio, no. Evidentemente, si eres un constructor, no. Pero podemos reducir mucho la movilidad de gente que no es necesario. Así que podemos trabajar desde casa. No es todo bueno. Socialmente, yo estoy seguro que habrá muchos efectos adversos. Cuidado, no hay nada blanco y negro. Gente siempre intenta demostrar, esto es el sistema perfecto. Y todo el mundo, fantástico. Hasta que alguien dice, no, este sistema es una mierda. Fantástico. El problema es que el mundo no es así. No es ni blanco ni negro, es gris. La respuesta siempre es gris. Lo que pasa es que vosotros no habéis estado educados de entender gris ni analizar gris. Lo necesitas, lo exiges. Yo quiero blanco o yo quiero negro. Criticáis gente pública si te dicen, mira, es complejo. El tío no sabe de qué está hablando. Sí sabe. Sois vosotros que no sabéis cómo escuchar. Escuelas. Sí, es posible que habrá en el futuro más. No es aconsejable. No es aconsejable. Pero puede ser de que esto es lo que pase en el futuro. Lo que sí va a ocurrir, y esto sí puedo afirmar, es que ya no construiremos oficinas. ¿Para qué? Si la gente puede trabajar desde casa, que se puede estar controlado en millones de maneras, ¿para qué necesitamos gastar dinero construyendo oficinas? ¿Para qué tenemos que desplazarnos cada día? Entra en Barcelona cualquier día de la semana, y estoy mirando a Sergi porque estoy seguro que Sergi tiene esos problemas también, a partir de las 7 de la mañana. Esto es lo que ves. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué tenemos que ser tan hipócritas y después decir, cuidado, hay global warming? Sí, hay global warming, porque estáis cogiendo el coche. ¿Y sabes por qué estáis cogiendo el coche? Porque no tenéis las narices de salir a la calle y demandar un sistema de transporte público eficiente. Porque esto nos produce emoción. Esto es el tipo de cosas que vosotros, a partir de ahora, sí tenéis que pedir. No sabemos si ciudades van a continuar creciendo. Esto es una duda que COVID está empezando a plantar. De hecho, los precios de casas en pueblos desde el comienzo del COVID han subido como nunca jamás. Gente está empezando a pensar, quizás no quiero vivir en una ratonera. Quizás sí quiero vivir más en el campo. O sea, esto es una incógnita. Los pueblos, por lo tanto,
podrían buscar un otro tipo de vida. Podrían ser ahora los lugares de donde trabajan mucha gente que antes hubieran trabajado en una oficina. Y también quizás volveremos a poblar muchas de las zonas más pobres de las partes de Europa y el mundo que estaban siendo abandonados en favor de grandes metrópolis que son todos menos humanos. Y entonces, como he dicho antes, esto, por favor, son las dos cosas que hay que mejorar. La educación no es cuestión de construir edificios, es la manera de enseñar. Por favor, que empezamos a enseñar otra vez a la gente de que no memorizas las cosas, no hace falta. Lo que hace falta es aprender cómo aprender cómo dialogar, aprender cómo pensar. Y si lo estáis capaces de hacer esto, la primera cosa que cualquier persona educada va a aceptar es que el sistema de salud es una cosa de todos. No podemos vivir en un mundo donde solamente si tu familia tiene suficiente dinero te puedes ir a la universidad. Y mucho menos podemos vivir en un mundo donde si vosotros tenéis el dinero, entonces tenéis acceso a la mejor medicina. Y esto creo que puede ser el resultado más importante del COVID-19. Que finalmente decidimos de que la vida en que vivimos no es justo, es una desigualdad que es cada vez más exagerada y que es hora de dar prioridades mucho más fuertes a las dos cosas más básicas que tenemos como sociedad para dar a nuestros ciudadanos, la educación y salud. Y dejo entonces muy rápidamente, porque me están haciendo señales, solamente quiero volver a esto, una frase también brillante por mi escritor favorito, que dijo, la concienciación lleva a la preocupación. La preocupación lleva al compromiso. El compromiso lleva a un consenso social y el consenso social lleva a la continuidad. A ver si aprendemos una vez y damos continuidad a los valores reales que tenemos que encontrar como resultado de esta crisis. Muchas gracias.